A continuación tendremos la exposición de Gonzalo Ducós, de FUCREA. La misma será sobre resultados de la sectorial ganadera de FUCREA y proyecciones del ejercicio en curso. Gonzalo Ducós es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de la República, Uruguay, y desde hace años se desempeña como coordinador ganadero de FUCREA, es director de la consultora AgroFocus y es productor agrícola ganadero. Buenas tardes a todos. Agradecerle una vez más a Línea la invitación para participar en el organizador, el ingeniero Lanfranco. Acá estamos para compartir un poco cuáles fueron los resultados de la gestión del movimiento CREA y un poco, como siempre, agradezco que Carlos va primero en esta presentación, que tiene todo el peso arriba de enmarcarlo. Yo lo que hago es, saco eso para afuera, las condiciones del marco general son las mismas, trato de avanzar un poquito más sobre algunas cuestiones de los resultados y voy a tratar de avanzar rápido para dejar algunas cosas abiertas sobre las proyecciones de lo que estamos viviendo en este ejercicio. Explicarle un poco la base de datos del movimiento CREA en este último año y hablando de los resultados, el clásico por estratos, los resultados por sistema de producción vacuno, los grados de diversificación, oportunidades de mejora y algún comentario por región. Entonces, bueno, este último año estamos hablando de 204 carpetas dentro del movimiento CREA, de 22 grupos ganaderos de la zona centro, este, noreste y norte, con una superficie de 426.000 hectáreas, y esta es la distribución dentro del país de nuestros grupos. Y aquí lo que vemos es un desglose de las carpetas que hemos recibido por región, en donde de un total de empresas ganaderas de 238 empresas contamos con la información de 214, lo cual es algo bien importante para el movimiento porque en los últimos años hemos incrementado muchísimo el trabajo de gestión y eso claramente se manifiesta cuando antes estábamos en el entorno del 70%, llegar al 90% es un trabajo que el movimiento está haciendo muy fuerte para que los productores cada vez más trabajen en gestión. Queremos mostrar la evolución de los resultados del año 2015 a 2022 en moneda constante. Aquí lo que mostramos es el Producto Bruto Total, que desde los $250 viene con un horizonte, 2018-19 es la seca, aumenta en los últimos años, moneda constante, y pega este gran salto al entorno de los $400 por hectárea. Cuando mostramos los costos relativamente estables, con un escalones en los últimos 2 años y un salto, lo mismo que nos mostraba Carlos. Y cuando vemos producción de carne, ingreso de capital suponiendo propiedad, vemos la vuelta de los $80 entre el 2015 y el 2018, la vuelta de los $100 entre el 2019 y el 2021 y un gran salto encontrándonos cerca de los $200 este último año. Lo que vemos es la producción de carne sin grandes variaciones en los últimos años, pero que lo que Carlos destacaba, esto de las 3 o 4 secas, hace que estamos haciendo alguna cosa distinta. Definitivamente, producimos la misma carne, en el caso del plan, más carne con menos pasto. Estamos haciendo algo distinto. Tenemos algunas explicaciones sobre ello, que capaz que podemos entrar, pero lo interesante es decir que el Producto Bruto es más 40, los costos son más 28, al igual que en el plan, el ingreso de capital es más 80, pero está básicamente explicado por el precio, en donde el precio es más 40 y la producción de carne es más 3. Destacando eso, seguimos con climas complicados, producción de carne más 3, pero el efecto precio claramente es el determinante de estos resultados, que si vamos para atrás en el tiempo, desde el año 2000 es el mejor resultado de la serie, lo mismo que nos comentaba Carlos, o sea, similitud en esos aspectos. Cuando vamos a los resultados por estratos, lo que vemos es, clásico presentación de FUCREA, el 25% inferior, el promedio del superior, todas las carpetas, ¿sí? 51, 204 y 51, vemos superficie de pastoreo, y acá lo que vemos es la superficie arrendada. Después vamos a ver algo sobre esto del arrendamiento, pero es interesante ver que el 25% de la superficie que opera el movimiento es arrendada, más allá de sus estratos. Habiendo
casi un 30% de las empresas que son 100% arrendatarias. El Producto Bruto 219, 399 y 695, los insumos 136, 206 y 346, los ingresos de capital 83, 193 y 349. Acá hay una gran diferencia contra lo que nos mostraba Carlos. Yo le diría acá, y obviamente incide acá, porque dentro de las empresas ganaderas del movimiento CREA, hay empresas que realizan agricultura, que es algo un poco lo que sucede en esta región. Y vamos a ver el impacto que eso tiene dentro de esos esquemas. Cuando vemos los recursos, si vemos el índice CONIAT, 87, 94 y 106, cuando vemos praderas, tienen más praderas las del 25% superior, o sea, del 13 pasamos al 22, coberturas, algo más de coberturas, verdeos, algo más de verdeos, claramente un escalón, ¿no? 23, 31 y 45 en la superficie mejorada, y el área de cultivos 3%, 6% y 15%. Carne equivalente, escalones, 84, 134 y casi 200 kilos de carne, muy correlacionado con la cantidad de pasturas. El ovino, en el movimiento CREA, no estamos presentando aislados los datos del basalto, la región que tiene ovinos y que inciden de manera determinante es el basalto en el movimiento CREA. No lo vamos a ver acá, porque estamos en esta región, están los datos, pueden entrar en la página de FUCREA, están colgadas las presentaciones. Producción de carne equivalente, unidades vacunas y lanares, y las eficiencias en kilos de carne por unidades vacunas. Entonces, se utilizan recursos distintos. El estrato superior presenta el doble de pasturas y verdeos y producen el doble de carne. Entonces, acá es un punto importante. Más mejoramientos, más producción de carne. ¿Sí? Por supuesto que los resultados que veíamos anteriormente están influenciados por la agricultura dentro de las empresas, pero ahora les voy a mostrar solamente el resultado del margen bruto de la actividad ganadera, en donde despejamos la agricultura y vamos a ver algunas cosas. A nivel de las eficiencias, cuando vemos kilos de carne por unidad ganadera, vacuna o bovina, hay algo que se nos está escapando, que son los ajustes de carga que realizan las empresas, y aún más en los esquemas ovinos de producción de carne, porque el cordero nace julio-agosto, no estuvo, y cuando volvemos no estuvo, se fue. Entonces ahí hay ciertos enmascaramientos de las eficiencias de los esquemas que estamos tratando de avanzar en la registración para poderlo medir a manera estacional. No es sencillo, no es fácil, requiere más laburo, más dedicación de los productores y a veces eso es complicado, uno tiene que saber muy bien qué hay que pedir. Porque lamentablemente, si ven los datos, el peso del ovino dentro de los sistemas es bajo. Sin embargo, en algunas empresas es muy importante. Entonces, esas empresas te lo reclaman como algo de, che, yo quiero trabajar en esto y tenemos que dar alguna solución. Cuando vemos el producto bruto de las empresas y su descomposición, producían más carne, entonces, por precio, $169, $280, $396. Pero lo que yo les decía, las empresas están muy influenciadas por la agricultura. Entonces, el Producto Bruto de Cultivos, cuando estas no hacen, es prácticamente cero, aquí tiene una influencia, pero estas empresas no llega, pero de $600, ¿no? 200, un tercio, es Producto Bruto Cultivo. Y esto es muy importante, pero hay un mensaje que es relevante. Sí, bueno, no son empresas ganaderas, estamos en una jornada ganadera, bárbaro, pero estos muchachos conviven en una región ganadera haciendo agricultura. Quiere decir que uno está con en un miembro CREA que no tiene agricultura y alambre por medio, literal, hay una empresa que tiene una rotación agrícola, forrajera, que el otro no tiene, y tiene ese impacto en los mismos suelos. Entonces, uno de los mensajes que trasladamos y en esta región del este aplica, es que aquellos esquemas que pueden realizar agricultura están dejando atrás algún dinero bastante importante, propia o de terceros. Y vamos a ver alguna cuentita sobre eso. Cuando vemos los costos, lo que vemos es, con respecto al año anterior, las empresas del 25% inferior en los costos de estructura
trabajaron fuerte y duro en ellos, no aumentaron, pero en las otras empresas aumentan. Y en lo que es en los gastos variables, hay una disminución del costo en el 25% inferior. Pero lo que está sucediendo acá es que la región del basalto, que vivió una seca muy intensa, que se descargó muy temprano con malos precios, perdió muchísimo. En el basalto hay menos un 15% de producción de carne, hay algo más de ingreso de capital, lo vamos a ver, pero se sintió mucho. Entonces, todas esas empresas ganaderas de esa región del país se centralizan en ese intervalo de las empresas del 25% inferior, y eso hace la distorsión con respecto al año anterior. ¿Por qué? Porque estamos comparando peras con limones. No lo podemos decir porque no son las mismas empresas por cómo se ordenaron. ¿Ok? Pero esto lo voy a saltear. Atípico pero lógico en los resultados. Y esta es una frase de uno de los asesores de la mesa de asesores, ¿no? El asesor del CREA Serrano, que decía, lo puso en su jornada de gestión. Por estar en el bolillero, simplemente por estar en el negocio, participé del gordo de fin de año. Porque estar en el negocio, cuando yo sostuve mi producción de carne y el precio me incidió en un 40% y eso duplica mi ingreso de capital, es simplemente estar en el negocio. Carlos nos lo decía, ¿cuánto de ese negocio es realizable? ¿Cuánto ya lo perdí? Bueno, todas esas cuestiones hay que analizarlas muy bien, pero claramente surgieron 4 miradas a esto. La mirada de la empresa ganadera pura, la mirada de la empresa agrícola, que la realiza un tercero con forestación, las empresas con agricultura propia y las empresas ganaderas y ganadero-agrícolas con forestación propia. Eso fue un trabajo que hicimos, líneas de mirada hacia adentro de nuestra base de datos de qué es lo que estaba pasando. Y todo esto influenciado por el clima. Acá lo que les presento es el gráfico de todas las empresas. Todas las empresas en el eje de las Y, el ingreso de capital. Y en el eje de las X, empresas. Y lo que vemos ahí, las barras en azul, son los resultados de este último año. Fíjense lo que yo les decía, esta es una empresa 100% agrícola, pero insisto, en la región donde otro 100% ganadero. Obviamente, en un año excepcional de clima, van a decir es bien fácil, el año que la soja rindió 4.000 kilos, valió $600, y claro, pero acordate de la soja 800 y con $300. Bueno, vamos a verlo. En un segundo. Les decía, miremos un poco los márgenes de la actividad ganadera. Ahí lo que les presentamos son ciclos incompleto y completo, cría e invernada. Entonces, teníamos el Producto Bruto por superficie útil, lo que habíamos visto, ¿sí? Grandes diferencias, pero cuando vamos a los productos brutos ganaderos por superficie útil, la cosa se serena, porque la diferencia está siendo otros productos brutos, básicamente forestación y agricultura. Cuando lo transformamos hacia la Producto Bruto, dólares por hectárea de superficie de pastoreo ganadero, para independizarlo, o sea, las hectáreas de ganadería que cada sistema utiliza. Obviamente en los sistemas criadores es muy parecido porque la superficie de pastoreo útil sobre pastoreo ganadero es muy similar. En las de invernada no, es lógico. Y una aproximación al margen bruto tenemos trabajo, pasturas y alimento. Y esto es el margen bruto ganadero o una aproximación al margen bruto ganadero en donde las crías tienen $166, los ciclos incompletos 201, los ciclos completos 235 y las invernadas 293. En los últimos años, muchos sistemas de cría migraron a los sistemas incompletos y muchos sistemas migraron a los ciclos incompletos. ¿Por qué? Porque el resultado y el de la mano de la cuota 481, vender el novillo recriado para corrales resultaba mejor negocio que terminarlo. Pero un año en donde el ganado gordo valió lo que nunca valió y la reposición estuvo más barata, claramente es por eso la distancia. Es un año en 8 en donde los ciclos completos están por encima a los incompletos vendedores de novillos a corral. Y el otro dato
que llamaba la atención en este cuadro es el alimento en dólares por hectárea de superficie que los criadores del movimiento CREA Ganadero utilizan. Tenemos un trabajo de los últimos años, el promedio de preñez de los grupos CREA, algo así como 118.000 vacas en promedio. Estamos en el 86% de preñez. Claramente, se está aplicando un montón de tecnología en un año seco, donde realmente la gente la pasó muy mal, y más en las zonas criadoras, la gente aplicó tecnología, dio de comer y preñó las vacas al 85%. Ahí explica un poco ese gasto en alimento que estamos viendo sistemáticamente incrementarse de a poquito en los esquemas. El precio del ganado gordo marcó esas diferencias, las invernadas tuvieron los máximos diferenciales y los más grandes de la serie, la distancia que existe es muy grande en los esquemas de invernada y claramente en pasturas se hacen cosas distintas, ¿no? Cuando hablamos de mejoramientos, una de las limitantes que tenemos, o una de las oportunidades de mejora que tenemos por hacer en el futuro, es una mejora de la clasificación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de praderas, y vamos a analizar eso, el porcentaje de praderas dentro del movimiento CREA sigue siendo el mismo. Pero cuando vas a la mesa de asesores o vas a visitar a los grupos, te encontrás con señoras praderas. La rotación ha hecho la intensificación, las mejoras en la fertilización fosfatada, todo lo que Línea ha puesto arriba de la mesa con el paquete Latanzi, donde muchas veces en los grupos CREA se dice, no, porque el paquete Fernando, el paquete Latanzi, la aplicación de tecnología en las pasturas base festuca está teniendo un impacto importantísimo. Entonces, con la misma área están produciendo más carne. Y eso es importante, pero claramente se gasta distinto en las pasturas. A nivel de la diversificación, mostrar esto. Si ustedes ven ahí, de las 204 carpetas que teníamos, 152 son ganaderas y 52 las llamamos diversificadas. ¿Qué criterio tomamos? Y esto es hace años. Empresas en donde el Producto Bruto Ganadero, quiere decir vacuno, ovino y lana, supera el 80%, son empresas ganaderas. Y las que el Producto Bruto es menor al 80% son diversificadas. Entonces, el número de empresas diversificadas se encuentra sin variaciones importantes, o sea, son las mismas empresas que hace una serie de años vienen siendo diversificadas. Las empresas diversificadas, un dato interesante es que aumentaron su superficie agrícola, pero fue antes del incremento de los precios de la agricultura. ¿Y por qué se dio? Porque la seca está degradando pasturas en la zona centro, básicamente, y en el este también. Las pasturas tienen menos duración, menos productivas y tuvieron que acelerar el pasaje a la agricultura. Después eso impactó en un año de superprecio y superproducción. La superficie arrendada, el 33% en los ganaderos, el 13% en los diversificados, superficie de cultivo, 2 contra 17. Hay 20 empresas con un Producto Bruto mayor, otros al 50%, ¿sí? Y discutimos mucho en la mesa de asesores, digo, hay que mirarlas distintas, hay que ponerlas en la sectorial agrícola. Y la respuesta, no. Insisto en lo mismo, en el mismo campo que otro hace ganadería y cría porque lo elige, el vecino logra tener 3 veces el ingreso. Después discutimos por qué no estoy dispuesto, qué restricciones tengo, porque sí y por qué no. Pero lo que hay que ponerle es valor a la oportunidad de negocio que yo estoy dejando pasar. Y acá la pregunta era, bueno, obviamente les dije, 3.500 kilos promedio en soja a $600 y facilísimo, notable. Ahora, cuando miramos esto desde el año 2016-17 al 21-22 y graficamos en azul el ingreso de capital de las empresas ganaderas versus el ingreso de capital de las empresas diversificadas, que es la raya amarilla, los amarillos, salvo en año de la seca, 17-18 y por poquito, estuvieron siempre por arriba. ¿Sí? O sea que esas empresas diversificadas, que insisto, es forestación, es semilla fina, no es solo la agricultura, es diversificación, pero el componente agrícola es muy importante, en 7 años, solo en uno de ellos estuvieron por debajo, obteniendo un ingreso de capital menor.
En esos 7 años, el promedio fue de un 35% mayor. Y si promediamos que es un 35% mayor de $100, hagan los números en el aire, son varios apartamentos que pasan por adelante de la cara de uno. Y lo decía un productor CREA. Y sí, 2.000 hectáreas de superficie por $35 por 7 años, me pega un susto. Es una oportunidad grande hecha por un tercero o por mí. Cuando vamos a la cuenta de un tercero o por mí, es 3-1. Y el otro factor de discusión gigantesco, ¿es la agricultura más riesgosa? 3 puntos suspensivos, no lo vamos a discutir acá, pero es un proceso mental que debemos hacer. Bien, algunas oportunidades para mejorar. Hace tiempo venimos trabajando en esto, ¿no? ¿Cuánto valor agregamos? Es una... Así como lo presentamos en el plan, después vamos por el ingreso neto. El ingreso de capital es la forma más transparente para podernos comparar, asumiendo que somos propietarios de todo el capital y de toda la tierra. Es el artilugio que nos permite comparación. Hace un tiempo, en el movimiento CREA, hace unos años, idea de Martín Aguirre Zavala, empezamos a hablar de, bueno, pero ¿cuánto valor estamos agregando? Con el concepto de poder pagar los factores de producción, ¿sí? Entonces, tenemos un ingreso de capital que se descompone en la renta, el interés y ese valor BA. La renta es lo que efectivamente los productores CREA pagan por la renta, llevada a todas las empresas, en donde todas las empresas tienen que pagar la renta de la tierra que ocupan. Son todas arrendatarias. A su vez, esos $32 son intereses sobre el capital arriba tierra, básicamente semovientes, ¿sí? Al 5%. Si las empresas tienen un ingreso de capital de $118, como dice en la barra amarillita, estarían empatando, o sea que pagan la retribución de los factores de producción, tierra, trabajo y capital. El trabajo está incluido dentro de los costos de las empresas. No estarían agregando valor. Y por encima de eso, agregan valor. Y esto a veces se ha entendido mal. ¿Cuál es el concepto de esto? Atrás de esto lo que está es el concepto de competitividad. ¿Por qué? Tenemos un productor CREA, quien fuera, productor, ganadero, uruguayo, no importa, no es CREA. Tiene 2.000 hectáreas, genial. Gana $100, vive bárbaro. Se muere mañana. Punto. Iba manejando con el celular, vio el celular, pum, de frente con una Scania. Está pasando. Tiene 4 hijos. Uno es surfista, el otro toca el violín en la sinfónica, una es médica, cardióloga, y a uno de ellos le encanta el campo, ama el campo. Pero claro, hay que pagar el costo de vida de la madre de esa familia y hay que poder pagar al resto de los hermanos la renta. ¿Por qué? Porque los de afuera miran el patrimonio como una inversión. Entonces, si yo no soy capaz de retribuirlo tarde o temprano, lo que va a pasar es decirme, pero vos no sos capaz de pagarme lo que está pagando el vecino, que me lo encontré el otro día en la playa, que pim, pecum, pan, y vos, tu cuenta son $65 de ingreso de capital, pero la renta que me dan por el campo que nosotros tenemos es 95 o 100. Y eso genera un factor de distorsión tremendo, porque la empresa se termina disgregando porque no es capaz de pagar los factores de producción al ser competitiva. Porque si el hermano es capaz de lograr esto, da lo mismo que lo arrende un hermano o un vecino, retribuye los factores de producción. Ese es el concepto por el cual estamos insistiendo tanto en la remuneración de los factores de producción. Cambiar la mirada y pensar en empresas competitivas hacia adelante y al futuro para que los patrimonios permanezcan en las manos de los que hoy son dueños. Porque si no, para adelante, en un país jurídicamente cierto, tintantún, las inversiones van a ir y te van a sacar para afuera. Eso es el concepto de lo que queremos plantear, una mirada distinta. ¿Qué sucedió este último año? Por debajo de los $118 hubo 48 empresas. Todas, el resto por arriba, y estos son rangos de ingreso de capital. 118, 192, 192, 66, bueno, y así incrementan esos rangos. El 76% de las empresas del movimiento CREA este último año retribuyeron los factores de producción. Un éxito. Pero si lo miramos en los últimos años, y lo miramos de nuevo del 2016 a hoy, 2016, 17, 17, 18,
solamente el 15% de las empresas lo lograban. Después tenemos una instancia de 18, 19 y 20, donde el 30% lo lograban, y este último año el 76%, producto de los precios. Algo a tener en cuenta, una mirada distinta que queremos sembrar, plantear y que la gente discuta. A muchas veces a mucha gente esto no le gusta. No le gusta para nada. Pero es un problema tuyo. Saca la cuenta y vos sos feliz, tranquilo. Pero lo que tenemos que ponerlos arriba de la mesa. Porque el kiosquero paga renta, el de la pizzería paga renta, y vos porque tenés un campo, ¿no? Por lo menos sabés lo que te cuesta. ¿Qué pasó en todo el Uruguay, a modelo de resumen? En el basalto, el promedio de los últimos 7 años es $79 de ingreso de capital, con respecto al año anterior un incremento del 31%. En el noreste el promedio es 100, un incremento del 74%. En el centro el promedio 129, un incremento del 85%. Y en el este el promedio 127 y un incremento del 80%. Sí, lo que les planteaba, hay una región del país que claramente se vio afectada por el clima, por el ajuste de carga inmenso que se hizo en la región del basalto, y las otras empresas con algo de mejor clima y de la mano de la agricultura, impactos restantes. Entonces, bien, seguimos aumentando el número de empresas CREA que aportan sus datos en la gestión, llegamos al 90%, como les dije. A nivel del resultado, participar del sorteo a unos cuantos fue sacar el gordo de fin de año, en un año único, encuadrable, pero no por producción, sino por efecto precio, y habrá que ver, ya lo dije, si era realizable o no, o ya se nos fue, se nos enfumó entre las manos. ¿Qué hicimos con nuestras empresas para no depender de solo el precio? Es algo que nos empezamos a discutir. El mejor ingreso de capital de los últimos 20 años. Seguimos viendo que más mejoramiento genera más carne, más producto bruto y mayores ingresos en la generalidad de los casos, y hay que dejar el basalto afuera. En el basalto no es así, mucho cuidado. Y en los sistemas vacunos siguen manteniendo su ordenamiento tradicional, explicando sus diferencias por los momentos de venta y las relaciones de precio que han vivido. Queremos seguir trabajando en el salto de calidad en la registración, algo que es necesario para poder ir más a fondo, más allá del ingreso de capital, y seguir analizando fuertemente las bases de gestión del movimiento CREA. Mirando rápidamente el 22-23, tenemos un cambio brusco en el escenario de precios, lo que nos presentaba Carlos, el clima sigue jugando en contra. Transitamos otra primavera seca, insumos subieron en ascensor, bajan por escalera, como sucede siempre. Entonces, lo que queremos presentar es esto. Primero, costos del kilo producido de carne vacuna en dólares para las empresas ganaderas según su rango de producción. En el eje de las X lo que ven es 80, 120, 160, 200 y 240. Y en el eje de las Y, de 0 al 1,20. Eso es dólares por kilo. Y lo que decimos es, si calculamos el costo directo del kilo producido, a más kilos baja el costo, mirándolo en rangos de producción. Entonces hay una gran oportunidad de producir más y ganar más plata. Porque aunque fuera igual, sería negocio producir más, pero desciende. Hay una gran oportunidad de ganar más plata si nuestro objetivo empresarial es ganar más plata. Si mi objetivo empresarial es no complicarme la vida, entre comillas, vivir más tranquilo, hacer lo que me... Bueno, cada uno elige. Definamos los objetivos de cada una de nuestras empresas. Y aquí lo que tenemos es un resumen de qué es lo que estamos viendo en el ingreso de capital para el ejercicio que está en curso, para un ciclo completo, según los kilos de carne y el kilo producido. Entonces tenemos una tabla en donde produce 120, 160, 200 o 200 kilos de carne, ¿sí? El ciclo completo. Y vende el novillo a $3.50, $4, $4.50 y $5. Y ese es el gradiente. En el cuadro lo que se ve es el resultado estimado del ingreso de capital con esos números, asumiendo un 10% de incremento de costos y con una inflación del 8%. Eso está jugando distinto, y ahora podemos hablar de alguna cosita. Cuando lo vemos para un ciclo incompleto en la zona centro o el este, y vemos producciones de carne de 100 kilos, 140, 180, 200, y el valor del novillo cuota, 1.60, 1.80, $2 o 2.20, en los colores de gradiente vemos cuál es el resultado esperado de las empresas mirando el ingreso de capital. Y cuando vemos lo mismo para una invernada que produce
150 kilos de carne o 200 kilos de carne que está comprando un ternero a $2, 2.50 o 3 y vende un ovillo a 3.50, 4.50 o 5, vemos ese mismo gradiente. Y en este cuadro claramente se ve que más carne reduce impactos negativos en precio. La resiliencia que nos habla Carlos siempre, empresas que hacen mejor las cosas, que logran mejores resultados, son capaces de tener más fortaleza ante efectos negativos, precio, clima o lo que juegue. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que salvo las invernadas, vendiendo mal y comprando caro, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Volvemos al escenario de precios del 18, 19 y 20, que son de los mejores años de la serie, sacando este último que pasó, que fue excepcional, provocado por unos precios atípicos. Entonces, si bien no nos gusta lo que está pasando, tampoco es tan catastrófico. Eso es un poco lo que queremos mostrar. Cada empresa que trabaje en planificación, que trabaje en las decisiones que tiene que tomar, pero lo que queríamos comentar es que los costos variables por kilo, como les dije, a medida que aumenta la producción de carne, bajan o se mantienen constantes, por lo tanto, podría ser negocio producir más. Mirando 7 años, es negocio intensificar las áreas que tienen potencial agrícola para esta región, centro y este, incrementando la base forrajera intensiva. La cuestión es hasta dónde, qué se necesita para esto, cómo consigo levantar las restricciones que tengo, desde económicas, mentales, ambientales, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no es para todos. Bueno, correcto, ¿quién puede? Tal vez lo deba hacer. Y con los escenarios planteados, el resultado del 22-23 nos vuelve a la realidad, quedando mucho por jugar. Hoy estamos ya casi 6 meses, pero hay empresas que lograron concretar ventas, el 30% de sus ventas con precios altos, que ya el resultado prácticamente está jugado. Es un buen resultado y por encima del promedio. ¿Por qué? Porque por su esquema de cómo venden, ya aseguraron bastante de lo que ha sucedido. El efecto de dólar y los costos familiares. Hace un tiempo decíamos, ¿no? Nadie dice nada del atraso cambiario porque los precios son muy buenos. Cuando los precios se dieron vuelta, ahora tenemos que decirlo porque la cuenta cambió. Y ahora hay que decirlo. Antes, bueno, está bien. Era un costo oculto, era nuestra retención, eran 10% de retención. Ahora se transformó como en el 25%, hay que decirlo. Y lo otro son los costos familiares. Esa canasta que Carlos nos presentaba eran 10.000 kilos de novillo, hoy son 18.000. Efecto, inflación, pesos y disminución del dólar, porque nuestros productores cobran dólares. Los están cambiando un 20% más barato. El producto de ellos vale menos. Es un 50% de incremento del costo de vida familiar de un empresario agropecuario. Ahí tenemos una luz hiperroja, hiperroja. Y la incertidumbre de los insumos, porque en la medida que los granos valgan mucha plata como siguen valiendo, los insumos van a seguir caros y para todo lo que es el componente pasturas va a seguir impactando y fuerte. La pregunta es, con estos 6 meses que ya transcurrieron del ejercicio 22-23, ¿qué cambios y qué ajustes están haciendo cada una de las empresas? ¿Cómo están planificando y qué acciones están tomando para que el resultado sea lo mejor posible? Así que nada, muchísimas gracias. Siempre recordar de que estos resultados pertenecen a los miembros CREA. Simplemente yo soy un mensajero que me toca venir acá a transmitirlos y espero que sean de utilidad.